Es de músicos, es el nombre de este podcast, en el cual hablaré con muchísimos músicos acerca de sus vivencias, experiencias y anécdotas a lo largo de su trayectoria en este hermoso arte, la música. Así que si te interesa conocer la vida de un músico y todos los misterios que hay detrás de la música, quédate a escuchar este episodio. Agradeceré mucho que me ayudes a difundir y a compartir este contenido. Muchas gracias. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de este podcast llamado Es de Músicos, y el día de hoy me encuentro como cada episodio con un gran invitado especial a quien creo que puedo llamar mi amigo Ponchito Epitacio. Muchas gracias, mi Jerry. Muchas gracias por aceptar la invitación, y me gustaría comenzar el episodio con que te presentaras. No me asustes, Jerry, no seas bárbaro. ¿Quién eres? ¿Dónde has estudiado? ¿Cuánto llevas tocando? Lo que quieras decirnos acerca de ti, dínoslo. Ok, muchas gracias por invitarme, Jerry. La verdad es que hablar no se me da demasiado, pero haré lo que pueda. Ok, bueno, mi nombre es Alfonso Epitacio, soy músico. ¿Qué más, Jerry? Pues, no sé, ¿hace cuánto tiempo que tocas la guitarra? Si estudias en algún lado, ¿no? Ok, perfecto. Toco la guitarra, empecé a tocar cuando tenía como 10 años. Yo empecé tocando en la iglesia, empecé a ir a la escuela de música de la iglesia. Y pues nada, me enseñaron acordes, pues ya sabes, como a tocar la guitarra en forma general. Uh-huh. Y después, cuando tenía 15 años, entré a estudiar música al Conservatorio Nacional de Música. Estudié 4 años ahí, que son como el técnico profesional, lo llaman, de guitarra clásica. Y pues realmente ha sido como la formación que he tenido, ¿no? Siendo muy honesto, como lo demás que he tratado de aprender ha sido pues en la calle, con varios amigos, escuchando a otros guitarristas, a otros músicos. Y pues prácticamente esa es mi formación. Ok, a los 10 años comenzaste a tocar. Creo que es una edad muy temprana para un ser humano decidir estudiar un instrumento. Entonces me surge la duda. Ajá. ¿Empezaste a estudiar guitarra a los 10 años porque a ti te llamó la atención o porque tus papás te quisieron meter a una actividad? Exacto. Muy buena pregunta. La verdad es que a mí siempre me gustó la música. De hecho, cuando estaba chico, aún no sabía como cuál era mi vocación, por así decirlo. Uh-huh. Mi hermano Ray, mi hermano mayor, él era muy bueno en el deporte cuando éramos chicos. Entonces, pues cuando íbamos en la primaria, él iba así a concursar en carrera, jugaba fútbol padrísimo. Entonces, yo como que pensé que por ahí era el rollo, ¿no? Incluso mis abuelitos y mis papás me llevaban a jugar fútbol, y me acuerdo que con otro amigo que teníamos la misma edad, todos peleándose por el balón y así, y nosotros ahí picándole en la tierra haciendo dibujos. Okay. Me di cuenta desde ahí que pues el deporte la verdad no era lo mío, ¿no? Uh-huh. No me gustaba. El fútbol, de hecho, no es como un deporte que me agrade, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera cuando juega México. Okay. Pero bueno, el chiste es que mi familia no es de músicos como tal, o sea, nadie ejerció esa profesión. Uh-huh. Pero tanto en la familia de mi mamá y la familia de mi papá, todos tienen como una relación con la música, ¿no? De hecho, mis papás, cuando eran jóvenes, tocaban, ¿no? Uh-huh. Mi abuelito, de parte de mi mamá, tenía un grupo de eventos. Entonces tocaban cumbias, pero realmente es que eran así bastante de hobby, ¿no? Uh-huh. Ellos siempre se han dedicado al negocio de la comida. Uh-huh. Entonces era como su hobby, su pasatiempo, ¿no? Sacar rolas y así. Mi papá es de Oaxaca, y él, mi papá nació en una familia cristiana, entonces él toca la batería, ¿no? Mi mamá no nació en una familia cristiana, pero justamente por el gusto de la música, empezó a tocar el piano cuando era joven, y yo creo que de ahí tanto mis hermanos y yo como sacamos ese gusto por la música. Ahora, ¿cómo llegó la música a mi vida? Recuerdo que cuando tenía 9 años. Ok, ¿lo recuerdas? Sí, me acuerdo. O sea, brother, a los 9 años creo que nos acordamos, ¿no? Todos de algunas cosas, ¿no? Creo que te acuerdas de cosas significativas. Exacto, muy bien. Entonces, mis abuelitos de Día de Reyes me regalaron una guitarra. Uh-huh. Una guitarra así como, ya sabes, Margarito style, ¿no? Sí.
Y pues la tenía ahí, ¿no? La tenía ahí arrumbada. O sea, yo como jugaba, ¿no? Que tocaba guitarra y todo eso, ¿no? Pero hasta que un día, justo mi hermano mayor, me dijo, oye, voy a agarrar tu guitarra, ¿no? Y agarró la guitarra y en ese entonces, me acuerdo que existían, bueno, todavía existen, ¿no? No sé si lo sigan como, maquilando, pero los cancioneros, ¿te acuerdas? Ok, de canción y de vástago y todo eso. Sí, ok. Entonces mi hermano agarró una canción de mi abuelito, porque mi abuelito toca guitarra. Y él empezó como ahí a tratar de hacer los acordes. Y el chiste es que mi hermano fue el primero que tocó mi guitarra, vato. O sea, tu guitarra sí tenía cuerdas. Tenía cuerdas, se afinaba perfecto y todo. De hecho, aún la conservo, Ah, ok, yo pensé que era una guitarra de juguete, de botones. Ya, no era una guitarra real, es de las de marca justo guitarra Paracho. Ah, ok. Así como de este pelo, vato, así chiquitita. Pero la verdad es que sí afinaba y todo. Entonces, pues mi hermano me ganó, bro. Y ya cuando lo vi dije, no manches, o sea, yo también podría tocar mi guitarra, ¿no? Sí, o sea, si veo a mi hermano que él solo pudo hacerlo, yo también puedo tocar mi guitarra, ¿no? Entonces ya le dije, oye, carnal, ¿qué onda? Y ya él como que me dijo, no, pues yo le estoy haciendo así, busca los cancioneros, ahí vienen los acordes y todo, ¿no? Entonces ya a los 9 años. A los 9 años, pero fue así como de, o sea, como pude, ¿no? Como Dios me dio a entender, sí. Y ese fue mi primer acercamiento con la guitarra, ¿no? Ya después, mi abuelita me llevó con un tío abuelo que tocaba guitarra y ya como me enseñó las primeras digitaciones y todo. Después de eso fue como muy esporádico, ¿no? Y o sea, así como que yo nada más sabía tocar, creo, sol y re, y ya, ¿no? Entonces, en ese entonces cumplí 10 años y me llevaron a la escuela de música. Y ahí fue cuando ya hice así match con mi guitarra, ¿no? A los 10 años ya, digamos, te compraron una guitarra. No, seguía con esa misma guitarra. Y en esa fue en la que aprendiste a tocar, entonces. Con esa aprendí a tocar, sí, todo, pero así. Acordes mayores, menores, los círculos, mis primeras rolas así de, ya sabes, tu fidelidad y canciones que se tocan en la iglesia. El rapper cristiano. El rapper cristiano, bro. Y así fue como fue mi primer acercamiento ya formal de la música, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces me gustaba mucho, bro. O sea, ya era de que Poncho, pues vamos a jugar fútbol el domingo. No, brother, yo quiero quedarme a tocar guitarra, ¿no? Incluso, ahora muchos amigos, como Jerry, me preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Tuviste videojuegos? ¿Te laten los videojuegos? ¿O qué onda? O varios amigos, ¿no? Y la verdad es que nunca tuve, ¿no? Y como la respuesta a eso de los videojuegos es de que pues siempre como preferí pedir un cable o cuerdas nuevas o otro cancionero, vato, no sé, ¿no? Como que desde ese entonces sí me hice match con la música bien cañón, ¿no? Órale. ¿Cómo ves, mi Jerry? Es una edad muy temprana como para engancharte con algo, ¿no? Pero justamente cuando algo te apasiona, creo que es el momento preciso. ¿Y hasta los cuántos años seguiste teniendo esa guitarra? Tocándola, yo creo que sí duré como unos 3 años, vato. Como unos 3, 4 años, ajá. Y como a los 12 años, mis abuelitos me regalaron, igual, todo fue por mis abuelos, me regalaron mi primer guitarra eléctrica, vato. Ok, ¿te acuerdas qué guitarra? Claro, me acuerdo perfectamente. Mis abuelitos igual como sin saber mucho, o sea, ellos se lanzaron al centro, a la calle Bolívar. Y pues así como igual Dios les dio a entender, compraron una guitarra. Y me acuerdo perfectamente de esa guitarra. Era una Palmer, así de la serie, o sea, una guitarra súper económica, ¿no? Pero recuerdo perfectamente que venía con configuración H, humbucker, single coil y single coil. Parecidas a las de MG, de hecho eran como con el cubre pastilla, liso y negro. Yo pensaba, bueno, ahora pienso y digo, no manches, esas podrían ser como una CMG, ¿no? O las pastillas que traían eran como una imitación de esas, ¿no? Sí, más bien. Pero esa fue mi primer guitarra. Ok, y entonces esa te la regalan a los 12, como a los 12 años, yo creo, ajá. Y cuando la recibes, ¿te emociona? Demasiado. Sí, la neta es que sí me emocioné demasiado. Digo, ya cuando sabía tocar mi guitarra, la de madera, la pequeña, pues ya yo me empecé a buscar. En ese entonces ya empezaba el YouTube, bro. ¿No? Pero solo había borrachos, ¿no? Sí, bueno, sí, exacto. Pero empezaba ya covers. Yo la neta iba así al café internet, me lo pagaba mis 10 pesos por una hora. Sí. No manches. Y empezaba a buscar covers. En ese entonces
yo tocaba como las rolas cristianas, las rolas de la iglesia, así, pero me empezó a gustar, mis amigos de la primaria, me empezó a gustar el rock, bro. Así, me empezaron a gustar bandas, ya sabes, clásico, AC/DC, Metallica, The Purple, ZZ Top, como que toda esa onda ya un poco más guitarrística, ¿no? Y entonces iba a YouTube y buscaba los covers, ¿no? Y casi siempre eran de vatos del gabacho, ¿no? De Estados Unidos, que subían sus covers bien chidos. Y ahí como que siempre soñé como con mi guitarra eléctrica, ¿no? ¿Eso a los cuántos años más o menos? Pues más o menos fue como a los 12 años también. Fue como en esa transición, sí, ¿no? Sí, de tu guitarrita a la guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica, ¿no? Pero pues vato, o sea, veía todo y escuchaba las distros. Yo pensaba que así sonaba la guitarra, Okay. ¿no? Pero estuvo padre, entonces yo estaba muy emocionado, ¿no? Nunca había tocado una guitarra eléctrica en mi vida. Hasta que mis abuelitos pues me pudieron regalar esa, ¿no? Y me acuerdo perfectamente. Por ahí ha de andar esa guitarra. De lo que ya sabías en la guitarra, en la acústica pequeña que tenías, a la eléctrica, ¿lo pasaste? Sí. ¿O seguiste aprendiendo sí, ahí? O... En la escuela de música de la iglesia realmente estudié un rato, estuve como 4 años, bro. Okay. Estudié en una... escuela de música de una iglesia que está ahí por el eje 4 Xola. Está, después pusieron el Metrobús, pero la estación que ahorita está frente se llama Álamos. Entonces, okay, bro, era como de todos los sábados levantarnos a las 7 de la mañana para llegar a la escuela a las 8 o 9 de la mañana, no me acuerdo bien. Y eso fue eso fue durante 4 años. Durante esos 4 años pues tuve la transición, ¿no? Como de la guitarra acústica a la eléctrica. Cuando empecé a tocar ya mi eléctrica, tocaba lo mismo, ¿no? Sí. Realmente pues, no tenía como muchas herramientas para tocar mi guitarra eléctrica. Y de hecho, bien emocionado, pues conecté mi guitarra al amplificador y dije, no, ahorita va a sonar así bien sabroso, ¿no? Con listo y todo. Y la verdad es que no, ¿no? Sí, suena muy diferente. Muy clean, ¿no? Y dije, ¿qué pasa, no? Entonces ya, pues igual, justo, no te preocupes. Tuve un maestro que sí marcó mi vida, vato, así. Creo que todos tenemos un maestro. Todos tenemos momentos puntuales. Claro, y como una persona que te quita el velo de los ojos, bro, que te quita la venda de los ojos. O que te enseña el paraíso, ¿no? Sí, así que, o sea, donde te dice, mira, así está el rollo, esto es lo que tienes que hacer. Entonces como que tu mente, pum, ¿no? ¿Ese maestro a los cuántos fue? ¿Qué edad? Justo iba como a la mitad de la escuela, o no es cierto. Con él estuve como año y medio, entonces yo creo que tenía como 13 años y iba a cumplir, 13 años. Porque en esa escuela estuve... ¿Él también era de la iglesia o...? Él también asistía en la iglesia, es un chico que desafortunadamente no sé nada de él. Me duele decirlo. Pero no sé nada de él, lo he buscado en redes, lo he buscado en todos lados. Tenía su teléfono, pero, o sea... Sí, no manches, ya no sé en dónde. Sí, perdí su número, ¿no? Él se llama Íñigo Sánchez. Me acuerdo perfecto que él estaba estudiando para doble traductor en ese entonces. Okay. Entonces creo que hablaba pues, inglés y hablaba varios idiomas, pero le encantaba tocar guitarra y tocaba impresionante, vato, impresionante. Y él fue el que me enseñó como a tocar todas las cosas que a mí ya me empezaron a gustar, ¿no? O sea, me acuerdo que en una clase le pregunté, justo en la iglesia, ¿no? Oye, es que a mí me gusta mucho este solo, ¿no? Me gusta mucho esta intro, ¿cómo puedo tocarla, no? Y entonces él dijo, no, o sea, qué chido, ¿no? Qué chido que te guste eso. Porque a él también le gustaba Metallica, le encantaba Slayer, le encantaba bandas como más pesadonas, ¿no? Digo, Metallica no es tan pesado, ¿no? Bueno, en sus inicios sí. Exacto. Pero ese es otro tema. Es otro tema, mi Jerry, no seas bárbaro. Entonces, Íñigo, él fue el que, mira, estas son las escalas pentatónicas mayores, pentatónicas menores. Así me abrió el panorama. Suenan de esta forma. De hecho, él, justo en esa edad, como de 13 años, me presentó las Jazz 3 de Dunlop. Ah, sí. Entonces, bro, o sea, me dijo, mira, yo te recomiendo que uses estas plumillas. Y las empecé a usar. Y, bro, ahora ya no me acomodo con ninguna. Justo creo que tengo una por aquí. Vamos, Jerry. Es esta, ¿no? Exacto. Si estás en YouTube, la puedes ver. Es esta plumilla. Si estás en Spotify, pues ve a YouTube para que veas la plumilla. Y él me las presentó y, o sea, se me hizo tan cómoda su plumilla
que tiempo después, hasta la fecha, he intentado usar otras plumillas y nomás no me acomodo, mi Jerry. Pero Ya yo creo te que es por la acostumbraste. cosilla y la costumbre, Sí, ¿no? sí. Entonces, él fue como el que así, bro, así marcó mi vida, bro, Ujú. como músico. Y eso fue como a los 13, ¿no? Años Sí, más fue o como a menos. los 13, Y bueno, ahorita que comentas que estabas tocando en la iglesia, me imagino que empezaste también a tocar en la alabanza o el grupo de alabanza de la iglesia. Exacto. Digamos que en la iglesia donde estábamos en ese momento no pude tocar. Ujú. Nunca, no sé por qué. Ajá. Yo creo que era porque estaba muy chico, ¿no? Ujú. Pues tenía 12 años. Y digo, ¿Chico la de verdad edad es que o chico de conocimiento? chico en todos los aspectos, ¿no? Ok. De edad, digo, mido 1.60. Entonces, bueno, sigo siendo chico. Y de conocimiento también, ¿no? Entonces, no tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? En esa iglesia. Después nos cambiamos de iglesia. Mis hermanos y yo empezamos a ir a otra iglesia muy conocida. Voy a decir su nombre. Okay. Es la ICR, ¿no? Iglesia Cristiana Interdenominacional AR. Pero fue como un choque cultural bien rudo, bro. Bien rudo. ¿Por qué? Porque pues yo venía de pues, querer tocar Metallica, ¿no? Ujú. AC/DC, ¿no? Y en esta iglesia donde llegamos era de, pues, bro, esos del diablo. Tenían como esa onda, ¿no? No guitarra eléctrica, no batería, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero ahí fue cuando tuve la oportunidad de empezar a tocar, bro. Entonces, esos 4 años que estuve en la escuela de esta iglesia, la verdad es que me enseñaron como teoría, ¿no? A hacer acordes, ya sabes. Pero realmente creo que cuando aprendí a tocar, realmente fue cuando empecé a tocar en esa iglesia, bro. Porque ¿Eso como a qué edad fue? fue cuando yo tenía como unos 14 años, Ok. bro. Como 14 años, sí. O antes creo. ¿Te acuerdas de la primera canción que Sí. te aprendiste? Bueno, nosotros empezamos como a congregarnos en esa iglesia Ujú. y empezamos a usar himnario, bro. Ah, ok. Imagínate. Entonces, aprendernos como todos los himnos, ¿no? Entonces, se dio la oportunidad, no, pues yo toco la guitarra y me invitaron a servir, a mí y a mi hermano. Porque mi hermano en ese entonces ya tocaba, bro, también la guitarra. Tocaba el bajo, la guitarra, pero lo de él siempre ha sido la batería, ¿no? Le encanta pero la verdad es que es muy, muy buen músico, ¿no? Entonces, nos invitaron a empezar a tocar en esa iglesia y, brother, era de que, o sea, no había un líder de alabanza, o sea, no había alguien que se dirigiera al grupo, que les diga, oigan chicos, vamos a tocar estas rolas, ensayen y nos vemos aquí, que es lo normal, ¿no? Que hace alguien que está a cargo del grupo de la alabanza en una iglesia, ¿no? Ahí era de que, brother, hoy le toca al hermanito tal y él va a dirigir la alabanza. Entonces era, no manches, o sea. O sea, era como aleatorio. Aleatorio, y aparte pasaba cualquier tipo de gente. O sea, gente que no era músico, gente que era músico, gente que así, brother, ni sabía absolutamente, ni tenía la más mínima idea de cómo cantar un sí, bro. Wow. Entonces, la neta es que esa fue una tremenda escuela, ¿no? Entonces yo ahí, como, pues lo que había aprendido un poco en la escuela, lo empecé a llevar a la práctica, bro. Y mi oído, pues empezó como a ser ágil en ese sentido, ¿no? O sea, era de que iba tal hermanito X y ya sabía como en qué tonos eran las rolas que a él le quedaban, ¿no? Y luego iba el hermanito Z, igual, ¿no? O sea, él en otros tonos, en otro. Entonces, eso la verdad sí fue muy buena escuela, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los músicos que han servido en esta iglesia, la verdad, o sea, eso lo reconozco totalmente, es que todos tienen un oído tremendo, tremendísimo. O sea, escuchan cantar a quien sea, bro, y lo pueden acompañar tremendo, bro. Y la verdad es que agradezco mucho a Dios, primero por permitirme acercarme al camino de la fe cristiana. Y por llevarme también a esa iglesia, ¿no? La verdad es que sí fue muy una escuela tremenda, ¿no? Que creo yo que a veces es muy difícil, digo, cuando eres músico, cuando estudias música, es muy difícil como donde puedas ejercer y donde puedas tocar cada 8 días, ¿estás de acuerdo? ¿No? A veces es muy difícil, ¿no? Normalmente estudiamos música o lo que sea y buscamos trabajo y a veces es difícil encontrar donde sea recurrente, ¿no? Pero la iglesia es como, a final de cuentas, independientemente de las creencias que tengamos en lo que creamos, pero creo yo que es como un buen foro para que tú puedas desarrollar lo que estás aprendiendo cada 8 días, bro. Aparte tocas con público,
tocas con otros músicos. Y en dados casos como este, que tocas con gente que ni sabe nada, bro. Sí. Entonces, es como muy buena escuela. Te haces unas tablas muy chidas, la neta. Y la neta, o sea, siempre me han preguntado, ¿no? Oye, ¿qué onda? O sea, como lo que me preguntabas hace rato, ¿no? ¿Qué onda? ¿En dónde estudiaste? ¿Qué onda? Estudié, aprendí música, tuve también la oportunidad de ir a la escuela, pero la verdad es que, o sea, pues la iglesia fue mi escuela. La iglesia, ahí fue donde tuviste tus prácticas. Todo así, te bro. curtiste. Sí, cañón. Y entonces me estás en esta iglesia más o menos a los 14 años. ¿A qué edad comenzaste a estudiar la carrera? ¿Y qué pasó en ese inter? Eso es bárbaro. Entré a la carrera cuando tenía 15 años. Ah, ok, luego. Tenía 15 años, sí. Porque dejé de estudiar música en esta iglesia. Entonces pasó como un año justamente donde estuve ahí nomás, sin estudiar, pues, bueno, seguía mis estudios normales, ¿no? Sí. La secundaria, creo. Sí, la secundaria. Entonces, cuando... Bro, ahora sí, ahí viene lo bueno. Okay. Siempre fui malísimo en la escuela. Malísimo. Fui muy malo en la escuela. Fui muy irresponsable. Digo, ahorita como que me da un poco de vergüenza decirlo. Pero la verdad es que eso fue como esas circunstancias fueron las que me orillaron a estudiar música, ¿no? Entonces, me acuerdo que iba en la secundaria y iba bien mal, porque iba a reprobar el año. Y una maestra muy buena que tuve de español mandó llamar a traer a mis padres, ¿no? A la dirección, ya sabes, todo el mitote. Se siente horrible, ¿no? Horrible, ¿no? Oye, ¿qué creen? Que Alfonso va muy mal en la escuela, está a punto de reprobar el año completo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué va a proceder, no? Entonces, mis padres siempre con mucho amor, la verdad, me hablaban conmigo, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Te gusta la escuela? Bueno, nunca me gustó la escuela, y ellos lo sabían perfectamente, ¿no? Pero me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Te gusta la escuela? ¿No te gusta la escuela? Si quieres, o sea, no hay problema si no quieres estudiar, ¿no? Pero obviamente tendrías que venir a trabajar con nosotros, ¿no? Y yo no quería eso. ¿Qué va a pasar de tu vida, no? ¿Qué va a pasar contigo, no? O sea, y aparte tercero de secundaria es como vas a entrar a la prepa y ya tienes como que pensar en qué hacer de tu vida, ¿no? ¿Qué vas a estudiar, no? Si quieres ir como a ciencias y humanidades, pues te vas a la UNAM, ¿no? Si quieres irte por el lado más matemático y de todo ese rollo matemático, pues el poli, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me dijeron mis papás, ¿qué vas a hacer, pollo? ¿Qué onda, no? Y, bro, así como de la manga, quiero ser músico. Me quiero dedicar a la música. O sea, y les dije, igual como, siempre hay un punto donde, más bien, que he tenido como la fortuna igual de abrir mi corazón con mis papás, ¿no? En ciertas, muchas ocasiones, ¿no? Entonces ese día yo les dije, ¿no? La neta es que no soy bueno en la escuela, ¿no? O sea, ¿y para qué les miento, no? Si quiero estudiar derecho o quiero estudiar otra cosa, me conozco, ¿no? La mitad de carrera no lo voy a hacer. Bye. Me va a ganar el relajo y voy a dejar la escuela. Es la verdad, ¿no? Y eso fue lo que les dije y les dije, quiero ser músico. Entonces ¿te lo sacaste de la manga como recurso para zafarte del regaño? ¿O sí realmente lo querías? No, ¿O fue un poco de las dos? Pues fue un poco de las dos. Realmente sí lo quería, pero en ese entonces fue como decir, o sea, como una salida fácil, por así decirlo, ¿no? Porque igual, digo, pude haber estudiado otra cosa o intentarlo, ¿no? Pero igual más bien fui realista conmigo mismo, ¿no? Y aparte analicé como, bueno, no soy bueno en el deporte, bueno, no soy bueno en la escuela, ¿qué onda, no? Y me acuerdo que en ese entonces en la secundaria, igual hay una historia ahí. Pues bueno, mi primer año de secundaria fui chico bullying, bro. Ok. Fui chico bullying, la verdad. O sea, ¿tú hacías bullying? No, a mí me hacían bullying. Ah, ok. Pues sí, ¿no? Fue difícil. La verdad es que yo no he sido como nunca muy clavado, ¿no? Siempre como lo que digan las demás personas, como que no tiene peso, ¿no? No tiene peso. Personas específicas sí, ¿no? Okay. Pero así como cualquier persona no tiene peso, ¿no?
Entonces, mi primer año fue difícil. A partir del segundo, bueno, en la secundaria donde yo estaba, secundaria pública, Okay. en segundo año me metieron en la materia de música, bro. Uh-huh. Entonces ahí fue como, maestro, yo sé tocar guitarra, ¿no? Uh-huh. Pues trae tu guitarra. Entonces llevé mi guitarra. ¿La eléctrica? No, me llevaba la acústica, ¿no? ¿La chiquita o ya era otra Ya cosa? tenía una acústica okay. normal, ¿no? Entonces me la llevaba y digo, o sea, en ese entonces, porque ya tocaba en la iglesia, porque ya había tomado clases, pues ya podía sacar las cosas que me gustaban, ¿no? Uh-huh. Entonces en la secundaria era de que, ya sabes, nunca falta quien llega, tocarlo. Uh-huh. Y empezaba a tocar, ¿no? No manches, órale, qué chido. A ver, ven, ¿no? Y me llevaban con los otros chicos que también tocaban Uh-huh. guitarra. Entonces nos ponían ahí como a pelear, ¿no? Okay. Con la guitarra. Y siempre pues pude tocar bien, ¿no? Siempre Uh-huh. podía sacar las rolas que los demás chicos no podían sacar, bro. Uh-huh. Los solos me acuerdo de Unforgiven o de Back in Black, ¿no? Uh-huh. O esas rolas, ¿no? Uh-huh. Y ya los sacaba y los tocaba. Y a algunos chicos se les hacía como más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue como igual lo que me animó a tomar esa decisión, ¿no? O sea, dije, no soy bueno en esto, pero en la música creo que tengo una esperanza, ¿no? Creo que tengo una esperanza. Entonces fue también eso lo que me ayudó a tomar esa decisión, bro. Pero siento yo que fue crucial, ¿no? O sea, fue como, estás como, no sé, o sea, estás como en ese punto donde tienes que saber qué hacer y, o sea, no sé, me imagino como muy gráficamente o muy, visualmente. Tienes 5 minutos para decidir Sí. qué hacerlo, ¿no? Entonces yo fue lo que hice, ¿no? En ese momento. Decirle a mis padres que Quería estudiar estudiar ¿Y música. qué te dijeron? Ok, mis padres, con mucho amor, Ajá. me dijeron, está bien, Poncho, perfecto, ¿quieres ser músico? Bien, está excelente, pero tienes que estudiar música también, ¿no? Tienes que hacer tu carrera de música, entonces no vas a hacer como, pues también lo que tú quieras, ¿no? O sea, tienes que estudiar, nosotros te queremos dar tus estudios, quieres estudiar música, es lo que has decidido, lo respetamos, pero tienes que hacer una carrera, ¿no? Uh-huh. Y entonces mi abuelita y mi mamá me llevan al conservatorio. Ok. Así fue como llegué, ¿no? Al conservatorio. Al conservatorio, ya no me acuerdo en qué año era, bro. Pero pues hicimos los trámites, llegó me acuerdo que hicimos... ¿No te pedían como el certificado de la secundaria o algo así? ¿O? Sí, me lo pedían, pero como aún estaba en curso, pues digo, o sea, nada más tenía que llevar mis boletas, bro. Ajá. Que si verificaran estuvieras que estaba estudiando. Ah, ok. Uh-huh. Hasta que salí de la secundaria ya me pidieron mi certificado. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Y ya, ¿no? Entonces, pues hicimos los papeles necesarios, internet, ya sabes. Uh-huh. Y llegaron el tiempo de los exámenes y presenté mis exámenes. Fue uno de guitarra. Uh-huh. Bro, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer en el conservatorio, bro. Pero me acuerdo que la canción que preparé para mi examen era un tema de John Williams que se llama Classical Gas. Uh-huh. Digo, después me enteré que era de él. Uh-huh. Pero yo había escuchado una versión de Eric Clapton, bro. Me Uh-huh. encantaba Eric Clapton, de Cream, todo eso me encantaba. Uh-huh. Entonces, saqué esa rola, ¿no? Y esa fue la que presenté en mi examen. Toqué la mitad y me dijeron, listo, con eso está bien, muchas gracias. Yo bien nervioso, pero Sí. dije, no puede ser. Me cayeron por bueno o por malo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dejaron tocar, no? Y me sacaron, y bueno, ya, ¿no? Después fue un examen de teoría, que afortunadamente lo que me preguntaron en ese momento es lo que me habían enseñado en la iglesia, ¿no? ¿Cuántos valores tiene la negra? Tocaban intervalos y teníamos que escribir qué intervalo era. Uh-huh. Igual daban aplausos y nosotros teníamos que repetir los aplausos, ¿no? Uh-huh. Digo, teníamos 15 años, ¿no? Uh-huh. Cuando hicimos ese examen. Y ya, ¿no? El chiste es que salieron los resultados en el periódico, bro. En el periódico. No puede ser. Sí, antes no salían en internet porque ya Sí, tenemos bro. cierta edad. O ponían como las cartulinas impresas Afuera, ¿no? afuera de la escuela con todos los nombres o en el periódico, bro. Entonces yo me acuerdo que ese día en la mañanita le dije a mi mamá, ¿no? Voy a comprar el periódico. Y lo compró y pues obviamente todos bien felices porque ahí venía mi nombre, bro. No manches, qué Sí. chido. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar del examen al resultado? Creo que fue como medio año. Bueno, no me acuerdo, bro. Fueron como un par de meses. Ah, sí, No me acuerdo. fue un buen. Sí fue algo, ¿no? Pero sí fueron, no sé si 2 meses. No me acuerdo. Y en ese tiempo no tuviste así como dudas, no te daba vueltas en la cabeza si te ibas a No, quedar o pues no. estaba bien chico, ¿no? O sea, tenía Era otras como cosas.
Sí, ¿no? Pero ya cuando se acercaban los días de que se daban los resultados, pues sí, todo el nervio, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Pero entonces ya me quedé, te quedaste. Sí. Ok, un paréntesis aquí en esta parte antes de entrar a la siguiente de la historia. ¿Qué crees o qué consideras que es ser un músico? Okay. ¿Quién sí es un músico? ¿Quién no es un músico? Si se necesita un título para ser músico. Muy bien, excelente pregunta. Yo creo que, o sea, alguien es músico cuando tiene la sensibilidad hacia los, o sea, a lo mejor va a sonar muy redundante, ¿no? Pero hacia la música, bro. O sea, he conocido amigos muy queridos que no saben tocar un instrumento, pero, bro, no manches, tienen una musicalidad increíble, bro. Varios amigos, ¿no? Tengo amigos que son arquitectos que tienen una musicalidad increíble, bro. Que son mercadólogos, que son diseñadores, que incluso en las cosas que se hacen se percibe como, no sé, bro. La música, son muy musicales, ¿no? No sé, yo me atrevería a decir, ese es mi punto de vista. Sí. Mi punto de vista. Sí, está bien. Que, o sea, hay personas que son músicos, a lo mejor no saben tocar instrumentos, pero los son, bro, por la percepción y la sensibilidad que tienen hacia los sonidos, ¿no? Hacia los sonidos y silencios, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? El hecho de poder tocar un instrumento, pues es como ya. Ya es un extra. Entiendes el lenguaje y te puedes expresar de esa forma musical, ¿no? Es como pues como la fotografía, ¿no? A mí la verdad es que me gusta también mucho la fotografía. No soy fotógrafo. Okay. Pero puedo como me encanta, o sea, me encanta ver como el tema de la luz, cómo choca con las cosas y cómo se generan las sombras. Y las luces que son distintas, la luz fría, la luz cálida, ¿no? La luz famosísima dorada, bro, del atardecer. Y eso es como, siento que la música es igual, ¿no? O sea, es... Ahora, yo no sé tomar fotos, bro, pero si puedo aprender a hacerlo o tuviera esas herramientas, o sea, yo lo que estoy percibiendo, lo que estoy sintiendo, puedo expresarlo, puedo dar un discurso a través de eso, de la fotografía. Pásalo. Yo siento que es lo mismo con la música, ¿no? Okay. O sea, el hecho de que nosotros podamos tocar instrumento o un instrumento, siento yo que es como algo muy chido, que es un plus, ¿no? Que puedes expresarte de esa forma, entiendes ese código. Sí, lo que ya tienes lenguaje dentro de esa sensibilidad la puedes expresar a través de algo para que sea audible a las demás y puedan entender este discurso interno. Exacto. Okay. Es correcto. Muy bien. ¿Cómo ves mi? No sé si me desvío, estoy debrayando muchísimo. Está bien. Me interesa que casi todos dan una respuesta. Pero justamente creo yo que tiene que ver mucho con la identidad de uno, ¿no? Por ejemplo, si a ti te preguntan ¿quién es Jerry? ¿Qué dirías, bro? ¿Qué es Jerry? ¿Quién es Jerry? Sí. Exacto, ¿no? Sí. Y no solo con los músicos, ¿no? Con cualquier persona, ¿no? O sea, ¿qué es Poncho? O sea, o a lo mejor no tanto de quién eres, sino qué eres, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen Poncho, ¿qué rollo? ¿Qué eres, bro? O sea, podría decir mil cosas antes que músico, la verdad, ¿no? Sí. Porque, ya sabes, por cosas de la vida, por experiencias, por malas experiencias también, bro. Es muy cañón. Y la verdad, quiero recalcar que la verdad es que sí es importante que tengamos una definición de quién somos, ¿no? Yo la verdad, antes de decir que soy músico, la verdad es que soy Poncho, soy una persona que necesita de un apoyo o de una fuerza como sublime para poder sobrevivir, ¿no? Para poder sobrevivir en el sentido de interno y en el sentido, o sea, todo lo interno se vuelve externo, ¿no? Entonces, pues eso soy, bro. O sea, soy como una persona dependiente, ¿no? Okay. La música es como una herramienta que Dios me ha dado también para, no sé, bro, para expresarme, ¿no? Y también para trabajar, ¿no? Digo, claro. La verdad es que yo tampoco como que fui buscando este camino, ¿no? La verdad es que Dios me ha ido, me ha puesto a través, me ha puesto con las personas también, indicadas, ¿no? Y se me ha como abierto un poco el camino de ese lado, ¿no? Porque
igual, digo, ya estoy divagando un poquito, pero No. yo me acuerdo que cuando estudiaba música, yo, o sea, dije, bueno, Poncho, ¿en qué vas a trabajar, no? Yo me veía teniendo una planta en alguna orquesta, o teniendo alguna plaza en alguna de orquesta de jazz, ¿no? Una big band, ¿no? Eso es lo que yo quería. Yo me veía así, ¿no? Nunca me vi tocando la guaracha sabrosona, bro. Nunca me vi tocando pop, ¿no? Nunca me vi así, ¿no? Entonces el camino se fue dando para allá y eso es bueno también. Sí, ¿no? sí. Eso es bueno. Entonces, continuando con la historia, a los 15 años haces tu examen, te aceptan y empiezas a estudiar que es como el tronco común de la carrera. Digamos, en el conservatorio, en ese entonces, ahorita creo que sigue siendo similar, ha cambiado un poco, pero en ese entonces tu carrera era total, se dividía en dos partes. Eran 4 años de técnico profesional y 4 años de licenciatura. Entonces, digamos que los primeros 4 años son de tronco común, ¿no? Todos los que estudian composición, dirección de orquesta, educación musical, musicología, todo eso, estábamos los primeros 4 años juntos, ¿no? Revueltos, bro. Entonces, yo solo estudié mi parte técnica. Entonces, terminé a los 19 más o menos. Siendo muy honesto, es que el primer año me fue muy mal. Me agarré un relajo así terrible, bro. Aparte, digo, a los 15 años estaba en la secundaria. ¿Ves cómo es como la escuela secundaria? Donde tienes que usar cabello corto, tienes que seguir reglas, normas, etcétera, etcétera. Bro, y en el concert nadie te dice nada, bro. O sea, veías haciendo de todo en el jardín del concert, bro, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí me agarró la loquera, así duro, en mi primer año. Y me fue muy mal, no presenté mis exámenes, no presenté mis materias. Entonces ese año lo volví a cursar. Ok, entonces saliste con los 20. Más o menos, realmente yo es que salí de la escuela, salí a los 20 años, perdón, a los salí como a los 18 años, 19 años. Pero, o sea, justo estudié mi tronco común, estudié solfeo, estudié pues guitarra, los primeros años de guitarra, me tocó conjuntos corales y me tocó introducción a la música o historia de la música. Y eso fue lo que estudié. Ahora, en ese camino, en esos años, un día estaba vagando en el concert y de repente escucho el conservatorio, perdón, es una escuela muy tradicional, ¿no? De hecho, ahí los instrumentos eléctricos son como, o sea, bro, no, o sea, son como para jugar, ¿no? O sea, son muy, muy tradicionales, la enseñanza es muy tradicional. Lo único, digamos que no era como tradicional, era la Big Band, bro. El concert tiene una Big Band, ¿no? Yo no sabía que existía justo hasta que un día estaba ahí vagando en el concert, bro, y escucho que estaban tocando un arreglo de Spain, de Chick Corea. No me acuerdo quién es el arreglo, y yo reconocí el tema, ¿no? Porque en ese entonces yo también tuve como una transición de escuchar rock, de todo eso. Bueno, empecé a descubrir como la música jazz, me encantó y me clavé como en ese entonces, ¿no? Me clavé en esas cosas. Entonces iba pasando por el salón de clases y, bro, así escuché la Big Band, bro. O sea, y el sonido de Big Band es impresionante, bro. O sea, son 4 trompetas, 4 trombones, 4 saxofones, la base rítmica. Y en ese entonces, en el concert, la Big Band tenía coro y eran 12 personas o más. Pues, escuchaba impresionante, bro. O sea, era un ruidal así durísimo, ¿no? Y me saqué de onda porque no podía creer que una orquesta de ese tipo estuviera en el concert, ¿no? Donde es muy purista. Bro, estuve afuera, el ensayo duraba 3 horas, de 5 a 8. Estuve afuera del salón todo el ensayo, bro, sentado, escuchando nomás, ¿no? Ya cuando terminó el ensayo, me metí y le dije al maestro, no me toca todavía esta clase, porque esas clases te las empiezan a integrar a partir de quinto y sexto, ¿no? Que son, puedes elegir la Big Band, puedes elegir conjunto de cámara, pues orquesta de alientos, bueno, según lo que estés estudiando, ¿no? Etcétera, etcétera.
Entonces, le dije, maestro, a lo mejor no puedo entrar como estudiante, pero no sé si me dé la oportunidad de entrar como oyente, ¿no? Yo quiero venir, me gusta mucho. Y me dio chance el maestro, bro. Y no, ahí, o sea, también aprendí un buen de cosas, ¿no? O sea, cuestiones de armonía en guitarra, ahí las aprendí, bro. Bien cañón, ¿no? Pero estaba bien raro porque no era una clase de jazz realmente, o sea, no era de que estamos en el cuarto grado de la escala menor melódica y etcétera. No, o sea, era de que, chavos, estos son los papeles, toquen. Y fue una tremenda más escuela. Como un tipo ensamble. Sí, exacto, justamente era un ensamble, ¿no? Y ahí viendo a los demás chicos, los otros guitarristas muy buenos. De hecho, había un chico que era compositor, que era compositor del concert clásico, ¿no? Pero él tocaba en la banda porque le encantaba la armonía, ¿no? Y él me enseñó igual un buen de cosas. Se llama David Garduño. Él fue alumno de un compositor mexicano muy bueno que se llama Armando Luna Ponce. Es una leyenda de la música contemporánea en México, ¿no? Entonces él me enseñó como un buen de cosas, de voicing y de cómo ver como ese tipo de música, ¿no? Entonces esa clase que pues realmente no me estaban calificando para eso, pero me enseñó muchísimo, bro. Entonces justo eso fue lo que me animó a salirme de la escuela. Dije, o sea, yo no quiero. Respeto mucho la música clásica, la admiro demasiado. Creo yo que es la expresión más por excelencia, la expresión más compleja, bro. Hablando en términos de códigos musicales, ¿no? Creo yo que es lo más difícil que puede existir en el mundo, bro. Es lo más difícil, ¿no? Y lo respeto mucho, lo admiro mucho, pero no es algo que yo quería hacer, ¿no? Hasta ese entonces me di cuenta, ¿no? Yo quería tocar estándares, yo quería improvisar, yo quería tocar guitarra eléctrica, ¿no? Entonces eso me orilló a dejar la escuela, bro. Entonces realmente estuve 4 años en el conservatorio. Uno lo tuve que recursar. Y cuando iba a cumplir 19 años justamente fue cuando me salí de la escuela. Y les dije a mis papás, oigan, ¿saben qué? Ya no voy a seguir estudiando, esto no es lo mío. Y bro, con mucho amor mis padres respetaron, ¿no? Ahora, justo en ese lapso de dejar la escuela, un amigo mío, igual muy querido, me dice, tenía 17 años, bro. Él. No, bueno, cuando yo tenía 17 años, él me llamó, ¿no? Me dice, oye, ¿qué crees? Lo conocí igual por medio de un evento en la iglesia, ¿no? Pero él me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué tienes que hacer el jueves, no? Me acuerdo perfectamente porque fue un jueves. No, pues nada, oye, es que estoy trabajando en un lugar que es en las noches, pero nadie puede ir a cubrirme. ¿Puedes ir a cubrirme? Y le digo, ¿dónde es? No, es un bar, es en un bar. Digo, no, ¿cómo crees, bro? O sea, ¿pero qué se toca ahí, no? Porque en ese momento todavía ibas a la iglesia. Todo iba a la iglesia y aún no tenía como una experiencia laboral de la música. Digo, como sea en la iglesia tienes experiencia, te curtes, tienes tablas y todo, pero como tal no es una experiencia laboral, o sea, no estás trabajando, estás sirviendo, ¿no? Entonces, este chico me dice, no, pues se toca esto, se toca esto, todo esto, ¿qué onda? Y yo le dije, no manches, pero ¿cómo le voy a hacer? No, porque aparte me dijo, si esto es como un jueves, me dijo, ponle tú el lunes, ¿no? O sea, a 10, sí, ¿no? Como 3 días. No me voy a aprender todo el rap, pero dice, tú ve y toca, ¿no? Y le dije, bueno, está bien. Y fue mi primer chamba, como que tuve ya bien, donde por tocar me pagaron un sueldo, ¿no? Entonces empecé a suplir a este amigo muy querido y ahí fue donde empezó como mi etapa de trabajar en la música, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente, tenía 17 años, bro. Me dijo, si te piden tu credencial, diles que se te perdió, bro. Tú pásate sin miedo, ¿no? Y bueno, pues ya, ¿no? Antes creo también no eran tan estrictos, no eran tan estrictos, exacto. Y a la edad de los 17 años empiezo en el hueso. Entonces, pues ya estaba entre el bachillerato, la escuela de música, y de repente ya iba a huesear, ¿no? El hueso, para los que no están en el medio musical, es trabajo. Exacto. Trabajo en algún bar, trabajo en algún grupo versátil, así se le dice comúnmente. Toca en distintos lugares el hueso. Exacto. Y hay distintos tipos de huesos. Buenos y malos, bro. Sí. Pero igual agradezco mucho al Dani, por si nos está escuchando, el Dani Vázquez.
Dani Vázquez. Dani Vázquez fue el que me tiró. También va a estar acá. Me tiró al ruedo, bro. Así fue mi padrino, hijo. Pero bueno, el chiste es que pues ya estaba como en todo, ya no, o sea, estaba en todo, pero no podía hacer nada ya, bro. Y aparte justo, que, como te decía, clásico no era lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces pasó el tiempo, empecé a trabajar y justo a la edad, cuando iba a cumplir 19 años, tenía 18, no me acuerdo muy bien. Soy bien malo en el tiempo, bro. Me pierdo bien cañón, ¿no? Siempre se me va, no tengo como muy bien la noción del tiempo. Y y dejé la escuela y me dediqué al hueso. A estar tocando directamente. A estar tocando. ¿Ya tenías un lugar de planta? No tenía un lugar de planta. Dani me llamaba para que lo fuera a suplir. La verdad es que era bastante recurrente. O sea, era por lo menos una vez a la semana iba a suplir a Dani, ¿no? En ese entonces. A veces 2 semanas, a veces los 3 días, porque me acuerdo que tocaban jueves, viernes y sábado tocaban. Entonces a veces me aventaba los 3 días, ¿no? Y, por ejemplo, la primera vez que te llamó, que tuviste 3 días para estudiar las canciones, ¿lograste aprender todas las canciones? No, jamás, iba así, o sea, como que traté de sacar todo, iba con toda la información aquí así, entonces ya a la hora del show, pues, tuve un colapso, no lo logré. Entonces ahí traté de sacar como el colmillo que ya me había hecho de la iglesia, bro, así, ¿en qué tono va? Vámonos, ¿no? Y yo pescar los tonos y pescar los grados, no sé, 5, ya sabes, ¿no? Descifrar la canción ahí en vivo. Sí, así empecé, ¿no? Tiempo después ya Dani me invitó a su casa y me dijo, mira, así se toca el rollo, tienes que hacer esto, me enseñó las canciones, lo más importante. Y pues Dani me enseñó también como en esta parte del hueso, ¿no? Me dijo, esto es lo que tienes que tocar, estudia estas partes y ya, ¿no? Ya tuve como más tiempo para hacerlo. Y aparte, pues como iba a seguir supliendo a Dani, pues me puse a estudiar, ¿no? Me puse a estudiar un poquito. Entonces sales a los más o menos cumpliendo 19 años. ¿Y cuál fue tu siguiente avance, tu siguiente escalón? Porque venías ya desde pequeño, que tu guitarrita, luego el salto de la guitarra eléctrica, estudias en la iglesia, o sea, fuiste escalando al siguiente nivel. ¿Cuál fue tu siguiente escalón saliendo de la escuela? No sé, bro, está complicado. Es que, no, o sea, empecé con mi guitarra. Creo que algo que igual como que me marcó un poco, mucho, fue cuando tuve mi primera guitarra ya profesional. Empecé a trabajar a la edad de los 17 y todo ese año, bro, todo lo que ganaba, lo ahorraba y para comprarme mi guitarra, ¿no? Entonces justo cuando cumplo 18 años, me compré mi primera guitarra, es una Fender Strat, American Standard, modelo 2015, 60 aniversario de la Strat. Y con la configuración que me encanta mucho, ¿no? Humbucker, single coil, ¿no? Es muy parecida a esa, ¿no? Exacto, muy parecida esta, solo que con la Humbucker. Y la verdad es que, o sea, estudié en la iglesia, luego estuve en el concert, entré a la Big Band, empecé a huesear, pero como que en el transcurso de que fue pasando todo esto, fui descubriendo como música que mi hermano mayor, Ray, también me ha presentado muchísima música, ¿no? Entonces empecé, como les decía, ¿no? A escuchar jazz fusión, funk, ¿no? Entonces empecé a escuchar a guitarristas tremendos, bro, ¿no? Y empecé a escuchar como un lenguaje que yo desconocía, ¿no? Yo estaba muy familiarizado con el rock, ¿no? Pues muy pentatónico, ¿no? Muy mayor, muy esa onda. Entonces cuando escuché los solos de Por Amor, de Rescue Band, de Álvaro López, con Gabe Terrado en la guitarra, fue como, ¿qué es esto, brother? O sea, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces siempre como, a pesar de que ya no, que estaba en la escuela o que estaba estudiando otras cosas, a mí siempre me llamó la atención como eso, ¿no? Entonces, por mi cuenta, empecé a sacar solos, empecé a sacar canciones, y hasta la fecha, ¿no? La verdad es que aún sigo estudiando de esa forma, ¿no? Hay muchos guitarristas que admiro mucho, que son muy buenos, músicos que son muy buenos, y pues siempre como tratando de estudiar y aprender el lenguaje de ellos, ¿no? Que tienen como, lo tienen muy claro, muy desarrollado,
Entonces tratar de entender la forma en que ellos expresan las notas o las escalas o los acordes de esa forma, ¿no? Entonces, a mí siempre, siempre mis influencias han sido Kiko, bro. Cuando escuché la primera vez a Kiko Cibrián, así me voló la cabeza. Gabe Terrado, ¿no? También Héctor Hermosillo, ¿no? Son gente que admiro mucho. Digo, ellos me abrieron como un camino pues, George Benson, Steve Lukather, Mike Landau, Pat Metheny, a muchos guitarristas que por medio de ellos como descubrí, ¿no? Descubrí que tenían ellos influencia de todos estos guitarristas, ¿no? Entonces, hasta la fecha son gente que admiro mucho y que trato de aprender. Y no solo de ellos, la verdad es que siempre trato de aprender de todos los músicos, ¿no? Siempre hay algo bueno que aprenderse, de todos, bro, de todos. Siempre hay algo que aprender y siempre se aprende, bro. Y sigo aprendiendo un buen de cosas, Jerry. Ok. ¿Cómo ves? Entonces, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo de planta o tu primer trabajo como estable después de estar supliendo a Dani? Mi primer trabajo de planta, sí. Bueno, estuve como en algunos trabajos de planta, también en bares, pero fueron como muy esporádicos, ¿no? Como que fue por unos 2 meses y terminaba, y luego otro, y un mes y terminaba, y así, ¿no? El primer trabajo de planta bien que tuve, que estuvimos ahí un buen rato, fue en la XCW, en un programa. Grabamos ahí en Ayuntamiento, cerca del centro, un programa para Ritmozón Latino, se llamaba Esta Noche se Improvisa. Eso fue en el 2016, si bien recuerdo, 2016-2017. Y ese fue como mi primer trabajo de planta, donde ya tenía que ir a hacer, a cobrar, ¿no? Y etcétera. Tenía que firmar mi entrada y todo. Que ya como más formal. Es correcto, ese fue mi primer trabajo. ¿Qué te voy a decir? Y después de este trabajo, digo, todos desde que empezamos a tocar o tener este sueño de la música, tenemos como imágenes cuando estamos en nuestro cuarto enseñando alguna canción de me gustaría tocar aquí en este lugar con tal persona. No sé si de alguno de todas esas como proyecciones a futuro que has tenido ¿ya has cumplido alguna? ¿No has cumplido alguna? ¿Cuáles te gustaría? ¿Cuáles sientes que está cerca? ¿Cuáles te faltan? Muy bien, es muy buena pregunta. Me acuerdo que cuando yo me veía así en mi cuarto con mi guitarra y todo, la verdad es que yo me veía tocando jazz, bro. Tocando en un trío, tocando en una big band, bro, tocando en bandas interesantes. Así yo me veía, bro. Tocando en foros chidos, ¿no? Tocando jazz, temas. Así me veía, bro. Nunca me imaginé que, como te decía, ¿no? Tocar pop, tocar otro tipo de música, ¿no? Que me gusta mucho también, que respeto. Cuando empecé a escuchar, pues como a Wes Montgomery, empecé a escuchar a Joe Pass, a George Benson. O sea, me fue como, me volví a enamorar de mi guitarra, ¿no? Y me veía yo así, bro. Estos eran mis sueños, bro. Así, estar tocando jazz, ¿no? Y nunca, o sea, afortunadamente, gracias a Dios, tengo el privilegio también de haber participado en algunos proyectos padres, ¿no? Que agradezco mucho. Y ahora, en ese entonces, la verdad es que siempre me ha gustado la música en general, ¿no? O sea, nunca he tenido como etiquetas para nada, ¿no? Obviamente hay música que es de mi preferencia, ¿no? Pero yo la verdad es que no tengo un problema con ningún tipo de música, ¿no? Digo, ahora que hago pop, que hago mucho pop, la verdad es que me encanta y es una música increíble que respeto mucho y que tienes que también conocer el lenguaje, ¿no? Se me fue abriendo el camino de ese lado, ¿no? Entonces, digamos, como que pude lograr, gracias a Dios se han podido como lograr esos sueños, a lo mejor no en el tema del jazz, pero en el tema del pop, ¿no? En el tema del pop. Y la neta es que lo agradezco mucho también a la gente que ha como confiado en mí en cierta forma y que también me ha ayudado para que eso se pueda lograr, ¿no? Entonces,
¿Cómo ves, mi ¿Y hay alguno que tengas así todavía ahí de, me gustaría tocar en este festival, en este lugar, en este... Fíjate que en un tiempo, ya cuando empezaba a trabajar y ya cuando conocía como lugares un poco más grandes, tuve una etapa donde me aferré durísimo a eso. Digo, me aferré a algo que realmente yo no como tal no quería, en el sentido de que, o sea, yo lo estaba haciendo más como por el tema económico. Okay. Siento yo que eso es un tema igual importante, ¿no? Cuando lo dejas, o sea, obviamente tenemos que trabajar y tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que trabajar para ganar nuestro dinero, ¿no? Sí. Tenemos que hacerlo, ¿no? Pero cuando eso se vuelve como tu punto o tu prioridad o tu móvil, tu inspiración. Exacto, tu blanco, o sea, creo yo como que se pierde la credibilidad de todo, bro, de todo, de absolutamente todo, ¿no? Entonces me pasó eso, bro, pasé por esa etapa, ¿no? Donde, o sea, más como, o sea, dije, quiero estar en estos escenarios con esta gente, con este artista, pero más como por disfrutarlo y por hacer música y compartir con demás músicos. La neta es que yo que lo quería hacer por el varo, bro, por el dinero, y eso fue algo bien rudo, ¿no? Porque justo en ese cuando empiezo como a hacerlo de esa forma, es cuando viene el dark side, bro. Viene como todo el dark side, o sea, todo lo que no quería hacer, lo hice, ¿no? Y me fui, pero por las tortas durísimo. Sí, y fue eso, ¿no? O sea, la neta creo yo que ha sido como una experiencia que tenía que pasar, donde he aprendido mucho y sigo aprendiendo, ¿no? Y que también me marcó, fue una etapa importante. Desafortunadamente, ¿no? O afortunadamente, pero sí, entonces quería hacerlo únicamente por eso, ¿no? Han pasado un buen de cosas en el transcurso de ese periodo, pero digo, yo soy, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Quién soy, no? Yo la verdad es que, pues yo soy Poncho y creo en Dios, soy cristiano, bro. Entonces, la música fue donde empezó, bro, ahí. Entonces, ese es lo que así veo yo la música ahora, ¿no? Por eso yo no puedo decir yo soy músico, ¿no? O sea, sí soy músico porque entiendo el lenguaje, ¿no? Pero soy Poncho y soy una persona, como te mencionaba, ¿no? Dependiente de Dios, bro. Yo dependo de Dios, ¿no? Si no estoy agarrado de la mano de Dios, me voy, pero así, bro. En este instante así, bro, de cara, ¿no? Entonces, eso Dios me ha como vuelto al principio, o no al principio, más bien a lo que realmente tiene que ser, ¿no? ¿Por qué hago música? ¿No? Incluso he tenido que pues sí, ¿no? O sea, volver la mirada a ese fin, ¿no? Y todo lo demás, bro, pum, viene así de la nada. Y también es padrísimo, ¿no? También es padrísimo tocar en lugares bien chidos, con gente bien chida, con músicos bien chidos. Bro, eso es un regalo. Eso es un regalo, bro. Y poder ganarte el pan de esa forma es porque Dios te lo permite, bro. Es porque Dios te lo permite, bro. No porque tú seas bueno. Yo la verdad no me considero un buen guitarrista, bro. Ni un buen músico. No. O sea, no quiero ser falso, humilde falsamente. Pero yo lo sé, bro. Yo sé que mis capacidades no son muy como a mí me gustaría, ¿no? Veo a ti, bro, y te veo a guitarristas increíbles, bro, y siempre los veo y me agüito y digo, no puede ser. Quisiera ser un poco igual de bueno, ¿no? Pero entiendo igual que es algo que con lo cual puedo expresarme o llegar a otras personas, bro, para ese fin, ¿no? Para ese fin. Y agradezco a Dios porque me permite hacerlo, ¿no? Y como te decía, es un regalo que también de esa forma puedo pues, llevar el pan a casa. ¿Cómo ves, mi Jerry? Muy bien. ¿Has pensado o tienes pensado hacer música original? Fíjate que... Perdón, no, sí. Te dejé en suspiro. No, está bien. Soy muy... he intentado componer, la verdad es que me declaro muy malo componiendo, bro. Soy malísimo componiendo. Sí he tenido muchas ganas, pero nada más no se me ha dado. Sientes que no te sientes conforme con lo que exacto. compones, sí, igual yo creo que es como un issue de todos, ¿no? Sí. O sea,
de que siempre hacemos algo, lo escuchamos y no, pues no está chido, podría estar mejor. Sí, claro. Y yo estoy así durísimo. Entonces, por eso no me he animado como a sacar. Tengo ahí en mi canal de YouTube. Digo, tampoco tengo muchas cosas, pero a veces hago como algunos demos de cosas que a mí me gustan o que tengo en la cabeza y ya son como las cosas que subo, ¿no? Pero nunca me he decidido, esa es la verdad, ¿no? Nunca me he decidido a hacer algo propio, un proyecto propio, ¿no? Me gusta mucho arreglar, me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? A través del tiempo. Igual no soy tan bueno haciéndolo, pero me gusta hacerlo. Me gusta arreglar. Sí, si pudieras darle un consejo a las personas que se encuentran en ese momento en el que tú estabas, por ejemplo, hace a los 15 años, a los 16 años, ¿qué consejo le pudieras dar a la gente o a las personas que recién están tratando de ver si sí es la música, si no es la música? ¿Qué les aconsejarías para hacer el camino más fácil? Exacto, muy buena pregunta. Fíjense que cuando igual yo como que tomo la decisión de ser músico, bro, todo mundo, te vas a morir de hambre, la música no es una profesión, etc. Ya sabes, bro, o sea, y de hecho hay muchos memes y mucha carrera de músicos, ¿no? y digo, como todo, la música es como cualquier profesión, ¿no? O sea, siempre y cuando tú seas constante, le eches ganas, vas a tener un buen trabajo, ¿no? Igual, digo, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que son doctores, que son contadores, que son diseñadores, que terminan siendo músicos, bro, ¿no? Que terminan siendo músicos, porque es como lo que los hace sentir bien, ¿no? Entonces, quizá el consejo que pueda dar, digo, no sé si esté bien, ¿no? Si es un buen consejo o un mal consejo, pero creo yo justamente que hagas o que decidas hacer lo que, o sea, como lo que te mantiene en paz, ¿no? O sea, justo eso, lo que te haga, lo que te dé paz, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Sea la música o no sea la música, ¿no? Aplica para todo, ¿no? Para cualquier tipo de trabajo. Ahora, paz me refiero a de que te sientes bien haciendo eso, ¿no? Entonces creo yo que ese es como el punto más importante. Y siempre ver como el origen de por qué lo haces, ¿no? ¿Para quién lo haces? ¿Por qué y para quién lo haces? Es lo más importante, bro. ¿Por qué y para quién lo haces? Entonces, cuando tienes como bien claro eso, todo lo demás se va acomodando, Dios lo va poniendo para que puedas hacerlo, ¿no? Y para que a través de eso puedas llegar a otras personas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el consejo podría ser ese, ¿no? Encuentren lo que te dé paz, por así decirlo. Y si es la música lo que te da paz, ahí es. ¡Vámonos! Bien, pues, Ponchito, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir, de platicarnos tu historia. Podríamos seguir hablando, pero creo que es un buen tiempo para cerrar este tercer episodio. Y si gustas venir en una segunda ocasión, creo que nos podemos concentrar en más vivencias laborales, que creo que también tienes muchas. Te admiro mucho, eres un gran guitarrista. Aquí abajo van a estar todas tus redes sociales, tu canal, todo lo que quieras dejar va a estar aquí abajo. Y si quieren preguntarle algo, dejar algún comentario, alguna pregunta, ya saben que aquí abajo en la caja de comentarios, ahí vamos a estar respondiendo. Si quieren una segunda parte igual con Ponchito también. No sé si quieras decir algo para despedir el episodio. Muchas gracias a ti, Beto, por invitarme. Neta, te aprecio mucho, tú gracias. Sabes eso. Y gracias por este espacio, está súper chido. Por favor, todos sigan viendo el podcast de Jerry, está buenísimo. Y no, hombre, gracias a todos, a ti, Jerry. Un abrazo, te quiero mucho, bro. Gracias, amigo, igual es mutuo. Es un aprecio y un afecto y una admiración que también tengo hacia ti. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden compartir esto con alguna persona, con muchas personas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Si llegaste hasta esta parte del video es porque el episodio te encantó, así que quiero pedirte el favor que me ayudes a compartir, a difundir este episodio, así como todos los demás, y podamos hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente episodio.